Y entonces, ¿se ve? ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Ah? Comenzamos en octubre, estamos en noviembre, llevamos 8 clases. Esta es la octava. Y después vamos a ver cuánto hemos aprendido. Yo me imagino que hay un montón de conceptos que ustedes han ido de alguna forma acopiando, pero más que almacenar, tienen la gracia de que en el fondo le van dando herramientas de juicio, de gestión y de comprensión también para poder potenciar este gran negocio que ustedes un día con otras personas decidieron emprender al asociarse como cooperativa. ¿Ah? Entonces, en el día de hoy, un poco para ver en qué vamos. Vamos en el módulo 5, análisis financiero y comprensión de los estados financieros. El 5.1 es la experticia financiera para comprender los estados financieros. Vimos los 3 primeros, que era la calidad de los estados financieros, la calidad de las partidas, y los activos son a lo más y los pasivos a lo menos. Eso último, yo creo que es importante que lo hayamos instalado en el disco duro, porque va a ser muy importante. No es tan común en el mundo financiero que la gente lo retenga de esa forma. Entonces, ustedes ahí yo les estoy traspasando información, más que información, experiencia. Y ahora, hoy día vamos a ver algunas pistas para poder entender un análisis, porque uno dice, ¿qué hago en esta maraña de números? Digamos, un balance es una cosa que después le voy a mostrar cómo salen publicados en la Comisión del Mercado Financiero, que son las sociedades anónimas. Y los balances tienen 80, 90, 100 páginas. Entonces uno dice, ¿qué debo entender de esta maraña? Bueno, yo creo que hay que tener algunas pistas, por eso vamos a hablar hoy día de estos conceptos. Análisis vertical, análisis horizontal. Vamos a ver cómo se ordenan los activos, cómo se ordenan los pasivos, y ya alguna vez les hablé de esto, pero vamos a ver con algún nivel de detalle, no con la profundidad que el curso lo permite, pero con algún nivel de detalle, la relación entre estado, resultado y balance. ¿Ah? Y hay algunos ejemplos que vamos a ver en forma gráfica. ¿Ah? De la solvencia hemos hablado, pero la quiero insistir porque es un tema muy importante, y vamos a tratar también el tema de la caja, que es una cuenta esencial de los estados financieros. Y ahí nos vamos a detener porque de la caja yo le he dicho algunas cosas, pero vamos a terminar convencidos de que la caja es una cuestión súper, súper importante en los estados financieros. Entonces, con eso entramos en materia. El análisis vertical y horizontal. Vamos a poner el ejemplo del balance de Soprole, que se lo mostré hace algún tiempo atrás, y este es el balance al 31 de diciembre, como dice ahí, y al 31 de diciembre de 2017 comparado con 2016. Y vamos a detenernos solamente en la cuenta en el lado izquierdo del balance, que son los activos. ¿Eh? ¿De qué habla el análisis horizontal? ¿Y esto por qué hablamos de análisis horizontal y vertical? Es porque para analizar uno tiene que tener algunos criterios, o sea, tiene que estar como programado para poder hacer una lectura rápida de un estado financiero. O sea, cuando uno tiene destreza en comprender un estado financiero, con 5 minutos puede rápidamente hincar el diente en aquellas cosas importantes. Y entonces, ¿cómo llego con tan poco tiempo en una maraña de números? Bueno, con este tipo de pistas que vamos a ver hoy día. Entonces, en el análisis horizontal, lo que uno hace, acá tengo 2 estados financieros. Estos son saldos, acuérdense, son stock. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre. Por lo tanto, no es al 30, ni al 29, ni al 28 de diciembre, sino que al 31 de diciembre. Por lo tanto, es los saldos al cierre de esa fecha, 2017 y 31 de diciembre de 2016. La gracia es que normalmente los estados financieros se muestran en 2 ejercicios comparables. ¿Por qué? Porque justamente al tener 2 años consecutivos yo puedo comparar. Y por lo tanto es la mirada inmediata que yo tengo. Entonces el análisis horizontal tiene que ver comparar 2017 contra 2016. Por eso llego yo, ahí el análisis horizontal se comparan las variaciones de cuenta entre 2 ejercicios o años sucesivos, 2017 contra 2016. Y en este caso, en el caso que estamos mirando acá, por ejemplo, uno puede comparar las variaciones de los saldos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2016 y 2017,
Y vamos, por ejemplo, a los activos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Son los activos de corto plazo, que tienen un vencimiento de 1 a 360 días. Por lo tanto, si vamos a esa cifra que está ahí, al 31 de diciembre, dice efectivo y equivalente en efectivo. ¿Cuánto hay? Están en miles de pesos. O sea, digámoslo en términos simples, 48.188 millones de pesos. Esos 48.000 millones es el saldo que hay en efectivo, en caja, ¿cierto?, al día 31 de diciembre. Y ahí hay que tener en cuenta que, bueno, al 31 de diciembre de 2016, ¿cuánto había? Habían 46.775. ¿Se fijan que las cifras no cambian mucho? Y aquí hay algo importante. Normalmente si nosotros viéramos este balance al mes anterior, al 30, esto pasa en las empresas comerciales, por ejemplo. Si esto fuera una empresa comercial, esa cuenta está súper abultada el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre es feriado bancario y por lo tanto tiene las ventas de los últimos días del año, que entre Navidad y Año Nuevo, muchas empresas registran hasta el 30% de las ventas del año. En consecuencia, la caja en esos días aparece, pero elevada a su máxima expresión. Son elementos que uno tiene que tener a la hora de hacer análisis financiero. Si yo analizo esa cuenta el 28 de febrero, probablemente es muy baja, ¿ah? Pero una empresa comercial, ¿cierto?, va a tener ese componente. En una empresa, un molino de trigo, digamos, ¿ah?, yo creo que esa cuenta va a estar al mínimo, porque de verdad que las ventas son prácticamente las correspondientes los últimos días del año, y no hay tal estacionalidad como existen en otros negocios, ¿ah? Entonces, en este caso dice que los activos corrientes, que son los activos de corto plazo, aumentaron de 159.209 millones de pesos a diciembre de 2016 a 180.840 millones de pesos. Vale decir, ¿en cuánto aumentaron? En un 13,5%. Y todos estos son puros números. Entonces uno dice, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, ahí vamos a ver cómo identificar aquello que sea más relevante a la hora de hacer análisis financiero. Los activos no corrientes, que son los de largo plazo, los que tienen vencimiento a más de 365 días, aumentaron, fíjese, de 229.892 millones a 230.644. Aumentaron solo en un 0,3%. Aquí ya da como para hacer algún tipo de análisis, ¿no? Porque, ¿por qué cosas estamos sacando? Y eso que vimos dos cuentas, ¿no? Vimos dos cuentas, una que son los activos corrientes de corto plazo y los activos de largo plazo. Y nos dimos cuenta que una empresa como Soprole, entre 2016 y 2017, los activos corrientes crecieron en un 13,5%. Y sin embargo, los activos de largo plazo, los activos de más lenta recuperación, crecieron casi nada, un 0,3%. Yo me pregunto, ¿tiene sentido eso? Yo le respondo, sí. Porque, ¿cuánto normalmente crecen las ventas de una empresa de un año a otro? Normalmente crecen un 10, 15, y cuando le va muy bien crecen un 20%, digamos, ¿ah? Y por lo tanto, esa variación de ventas guarda mucha relación con la variación de los activos corrientes. Porque aumenta la caja, aumenta las cuentas por cobrar, aumenta los inventarios. O sea, o visto de otra forma, para vender más hay que comprar más, hay que tener más inventario, hay que entregarle más crédito a los clientes y también se va acumulando más plata en la caja, ¿ah? Porque necesito más caja porque seguramente tengo más compromisos que pagar. Bueno, en esa dinámica, los activos corrientes siguen muy bien lo que está pasando arriba en el estado de resultados, ingresos y costos. Pero los activos de largo plazo, los activos fijos, los intangibles, ¿tienen que crecer en función de las ventas? No. Probablemente tienen un ritmo distinto. Los activos de largo plazo se llaman de largo plazo porque en el fondo un activo es un bien de una empresa que tiene la potencialidad de generar flujos futuros de caja.
Por lo tanto, cualquiera sea el activo que esté en una empresa, al lado izquierdo del balance, es porque tiene la posibilidad de generar ingresos o actividad económica en el futuro. Bueno, los activos corrientes tienen la posibilidad de generar de manera más efectiva ventas inmediatas, pero los activos de largo plazo, esas ventas que seguramente tienen que generar se producen en un periodo más largo de tiempo. Y por eso entonces uno ve que los activos fijos crecen menos. Y es normal que eso ocurra. O sea, lo lógico, lo extraño sería, salvo que yo haga un proyecto muy grande, que pegue un salto muy significativo en los activos de largo plazo, desde un año a otro. Acá vemos que es un 0,3. Eso es normal, ¿ah? Porque obviamente lo que pasa es que invertir en activos de largo plazo inmoviliza recursos financieros, porque en cierto modo ustedes están dejando de invertir en otro componente que es mucho más eficiente para la empresa, que es en capital de trabajo. El capital de trabajo se da vuelta dentro de un año, pero los activos de largo plazo se dan vuelta en más de un año. Por lo tanto, las inversiones de largo plazo que comprometen a los activos de largo plazo deben ser bien estudiadas. No pueden ser hechas con impulsividad, ¿cierto? No me tinca. Es que ese tinca tiene que estar un poquito más respaldado. Porque lo que yo tengo que asegurar desde el punto de vista de la gestión es que el negocio esté funcionando. Porque si yo ocupo mi capacidad crediticia para hacer compras de activos de largo plazo, comprar un terreno, por ejemplo, puedo estar dejando la prioridad esencial del negocio, que es comprar mercadería, comprar insumos para generar el producto principal, que es el que genera la venta. Por eso, antes de invertir, hay que juntar capital. Y por lo tanto, por eso, normalmente, las inversiones se deben financiar con recursos de largo plazo. Es una torpeza financiar inversiones de largo plazo con recursos de corto plazo. Porque cuando las empresas hacen eso, es porque en definitiva le van a generar, es como meterle un fierro a la bicicleta que va, pero va lanzada, digamos, y le ponen un fierro a la rueda de la bicicleta delantera y se va a sacar una vuelta carnero el ciclista. Porque es imposible pararla, digamos. La inercia hace que, en el fondo, al provocar ese efecto de invertir los recursos de la empresa que están disponibles para darle vuelta al ciclo operativo, ustedes van y lo disponen para comprar una propiedad. En definitiva, dejaron a la empresa sin capital de trabajo. Luego no van a poder comprar mercaderías para poder vender, que es el giro esencial del negocio. Entonces, por eso, ojo con este punto, porque tiene que ver con las variables que yo me interesa dejar en claro en esta ocasión. O sea, cuando uno hace este análisis horizontal, también hay muchas decisiones detrás, digamos. Y yo les pregunto, no sé si viene la siguiente, todavía no. Quiero resaltar que la cuenta que más varió y a la vista, uno dice, ¿dónde? Fíjense que hay cuentas que prácticamente no varían. Propiedades y planta creció de 113.000 millones, 113.889 a 115.513. Ya, eso es un crecimiento discreto, debe ser como menos de un 2%. Pero la cuenta que más creció, miren cuál es, vamos para acá. Los inventarios, 60.000 millones a 73.000 millones, digamos 72.992. Eso, ¿qué es lo que me debiera estar dando una pista? Sin que yo todavía vea el estado de resultados. ¿Por qué hay más inventario? Porque seguramente la empresa está comprando más para vender más. O sea, debiéramos en algún momento encontrar una pista que me diga que la empresa está creciendo sus ventas en una proporción importante. ¿Ya? Con eso entonces estamos haciendo análisis al comparar un año con otro. Son muchas las conclusiones que uno puede sacar a la hora de interpretar los estados financieros. Ahora vamos al análisis vertical. Acá lo que me dice es que yo digo, bueno, los activos totales, el mismo cuadro anterior, que son 411.000 millones, ahora lo que yo comparo cada una de estas partidas en función de los activos totales. Por lo tanto,
en el análisis vertical se comparan las variaciones de una cuenta de un mismo ejercicio, por lo tanto 2017, con respecto a una cuenta de referencia, ¿cuál, por ejemplo, en este caso los activos totales? Y por lo tanto, digo yo, en el caso de los estados financieros que estamos viendo, comparamos las variaciones de los saldos de activos al 31 de diciembre, por ejemplo, con respecto al total de activos. Y en este caso, la caja, que son 48.188 millones de pesos, representan un 11,7% de los activos totales. O sea, 48 dividido por 411 es un 11,7% de los activos totales. Y yo digo, bueno, podría preguntarme, ¿cuál es la principal cuenta de esta empresa al 31 de diciembre de 2017? Por magnitud, obviamente, son las propiedades, planta y equipamiento. 115.000 millones respecto a 230.000. Es un 28,9% de los activos totales. Y aquí ya empezamos a darnos cuenta de algunas características que tienen ciertas empresas. Como estamos analizando el balance de Soprole, claramente lo que yo debiera encontrar es que para producir leche elaborada, lo que yo necesito es tener una planta productiva. Y eso significa tener terrenos, tener equipamiento, tener frigorífico y tener una enorme cantidad de maquinaria. Y por lo tanto, podemos deducir que una empresa láctea como Soprole o Colún, ¿cierto?, va a tener una gran cantidad de sus activos totales compuesta por propiedades y equipos. Y justamente lo que estamos verificando en este caso. Casi un 30% de los activos totales de la empresa son nada menos que equipamiento, inversiones, maquinaria, etc. Y eso probablemente es algo distinto. Por eso, cuando eso ocurre, yo también tengo que tener claro que para llegar a armar un balance de una empresa láctea, se requieren muchos años, ¿ah? Y seguramente es la historia de Soprole, muchos años porque el crecimiento va a ser más lento. Si hoy día vamos a mirar el balance de Soprole, probablemente el Colón va a tener un componente muy parecido a este, porque han pasado muchos años hasta llegar a poder invertir un 30% de los activos totales en maquinaria. Pero seguramente lo que le pasa, ¿cierto?, a don Félix con su empresa de cooperativa, con la cooperativa que ellos tienen de faenamiento de cordero, seguramente la proporción que tienen los activos fijos respecto al activo total debiera ser bastante menor. Y por lo tanto, gran parte de su activo va a estar reflejado seguramente en inventarios, ¿ah? Porque ahí está el corazón del negocio, tener corderos, y por lo tanto un componente importante de los activos que yo debería esperar en el negocio de la cooperativa, ¿cierto?, del Cordero Cunco, debiera estar en inventarios, ¿ah? Y seguramente por ahí también algo en cuentas por cobrar. ¿Se entiende? Si yo les dijera un servicentro, y esto uno puede ir imaginando, ¿ah?, negocios, y por lo tanto debiera poder dibujar uno en blanco sin necesidad de tener mucha experiencia, de decir, supongamos que acá abajo yo pongo 100, 100%, no necesito ponerle un número en millones, 100%. ¿Cuánto del activo del total de activos de una empresa, de un servicentro de combustible, debieran ser los activos fijos respecto a los activos corrientes? Probablemente las cuentas por cobrar van a ser cero, cercanas a cero, porque ustedes todos compramos el combustible al contado, salvo alguna parte con tarjeta de crédito. Pero, en el fondo, una partida importante de un servicentro va a ser el inventario. O sea, lo que está en los estanques es lo que vale. Pero el día previo a que llegue el camión a reponer los estanques, esto está cercano a cero. Por lo tanto, se nos mueve, en 7 días, se nos mueve de un volumen importante a cero. Pero ¿qué otra cosa más requiere una estación de servicio? Las estaciones de servicio requieren normalmente
es lo que le exigen las petroleras, digamos, que el terreno donde están ubicados, ¿cierto?, sea un terreno propio. Por lo tanto, seguramente vamos a tener una cuenta de activos fijo, terreno también importante, y seguramente más alta que la cuenta de inventario. Bueno, eso que estamos haciendo nosotros ahí es lo que se llama análisis vertical, ¿ya? Se puede hacer con los activos fijos, se puede hacer con los activos, con los pasivos y también con el estado de resultados, donde el referente en el estado de resultados va a ser porcentaje de las ventas, ¿ya? Entonces, otro criterio que yo quiero que ustedes se lleven para la casa es que los activos, cuando uno los lee en este cuadro, tienen un orden, no están puestos al azar. Y si yo les muestro muchos balances, puede que algunos nombres cambien, pero cada cuenta tiene la misma, puede tener una denominación distinta, pero la cuenta es la misma. Y sin embargo, tienen una misma lógica de ordenamiento. Y es que se ordenan de mayor liquidez a menor liquidez. ¿Qué significa eso? Que se ponen arriba, en primer lugar, las cuentas que son más transformables en caja. Y por eso la primera cuenta del activo es la caja. ¿Qué es lo que dice acá? Efectivo y equivalente efectivo. Efectivo es billete y moneda, lo que está en la caja de la empresa. Y equivalente efectivo es lo que está en la cuenta del banco, la cuenta corriente. Por lo tanto, es caja igual. Por lo tanto, es la primera cuenta del balance, de la que yo le he dicho que ojo con esa cuenta porque es volátil. Porque esta cuenta, la misma cuenta de Soprole, que tiene 48.000 millones de pesos en caja el 31 de diciembre, yo les pregunto, el 1 de enero es feriado, el 31 es feriado bancario. El 1 de enero del 2018 es feriado por ley en todas partes del mundo. El 2 de enero de 2018 abren los bancos. Por lo tanto, de estos 48.000 millones, seguramente 40.000 millones se van a ir a la cuenta del banco. Y eso es lo lógico. Y eso demuestra que hay eficiencia financiera. Porque si yo dejo más días 48.000 millones de pesos en caja, hay que despedir al gerente o al subgerente de finanzas. ¿Por qué? Porque estos 48.000 millones de pesos tienen un costo alternativo. Vale decir, yo los puedo depositar y debieran estar rindiendo intereses. Por lo tanto, es más, esa cuenta tiene un riesgo tremendo. Imagínense que se enteran que en la bóveda de Soprole, que está ubicada en la sucursal María Elena, hay 48.000 millones. Por suerte Soprole tiene varias sucursales, digamos. Pero si supieran que en la sucursal de Santa Elena, acá en Santiago, están estos 48.000 millones, no les queda una menor duda que se juntarían unas 500 personas para hacer un asalto programado donde no puede entrar ni carabinero y se robaría los 48.000 millones, digamos. ¿Ah? Porque saben que esa plata existe. Pues bien, eso es un riesgo que, por lo mismo, por el costo alternativo de mantener caja, como por el costo de robo, también mantener caja es caro y es peligroso. En consecuencia, la caja debe estar el tiempo suficiente para que, de alguna manera, esté en la empresa. Pero hay otro elemento. ¿La caja debe estar en cero? Pregunto. La verdad es que uno dice, el óptimo es mantener caja cero, porque con caja cero yo puedo invertir el total de la caja. Sí, un momentito, pero pregúntale primero al gerente de finanzas cuáles son los créditos o los compromisos que debe pagar el 2 de enero del 2018. Porque seguramente va a tener que pagar cerca de, no sé, 5.000, 6.000 millones de pesos. Por lo tanto, no puedo agarrar esto y meterlo todo, ¿cierto? Y tomar un depósito a plazo. Tengo que tomar un depósito por la diferencia de lo que me va a permitir mantener un concepto que es muy importante que ustedes lo tengan, una caja mínima. Yo debo mantener una caja mínima como saldo en la cuenta con el banco, no por exigencia del banco, sino que por exigencia de la empresa, que es la que me asegura mantener un flujo de pago ordenado a mis proveedores, ¿ya? Y eso entonces es un criterio importante de administración financiera. Pero volvamos al tema. La caja requiere, ¿cierto? Aparece en primer lugar porque la contabilidad me dice que los activos se ordenan por liquidez. Por lo tanto, vamos a los extremos. El activo más líquido o la liquidez por excelencia es la caja. Por eso aparecen acá la cuenta número 40, la cuenta
48.188 millones. Y vamos al extremo opuesto. ¿Cuál es la cuenta menos líquida? Dice la cuenta menos líquida en este caso son otros activos o activos por impuestos diferidos. ¿Y qué significa que sea menos líquida? Que yo no la puedo llevar a convertir en caja antes de un año. Por eso está este concepto de no corriente. Corriente significa que se va a convertir en billete antes de un año. Y no corriente es que se va a convertir en billete después de un año. O sea, ¿qué son estos impuestos diferidos? Son impuestos que yo tengo como crédito fiscal y que seguramente los voy a poder amortizar, ir bajando, ¿cierto? Y por lo tanto recuperando en el lapso de 5 años, que es lo que Impuesto Interno le entrega, por ejemplo, para la importación de maquinaria. Y en consecuencia, yo no voy a recuperar ese IVA, sino que hasta el año 5. Consecuencia, ahí voy a tener que hacer un juego, son derechos de importación y esas cosas. Por eso aparece como la cuenta menos líquida, pero también aparece como las cuentas menos líquidas las propiedades, que son justamente las que cuesta transformarla en caja, porque si ustedes las propiedades quieren transformarla en caja, la empresa significa que ha desaparecido, porque la están vendiendo. Por lo tanto, seguramente, primero, y seguramente porque está en manos del síndico, y en consecuencia, el síndico ya le echó mano a la caja, recuperó las cuentas por cobrar, que están acá, seguramente recuperó los inventarios, y algo habrá recuperado de otros activos, y después comienza a liquidar los activos más duros, ¿cierto? Que son las cuentas por cobrar de largo plazo, que no son muy comunes, pero acá existen, porque están por cobrar a empresas relacionadas, pero es una figura que no nos vamos a meter en este momento. Pero están los activos fijos. Y aquí fíjense que hay un concepto que es la plusvalía, 34.014. ¿A qué está asociada? Es un componente de esto, de los 115.000. Por lo tanto, si ustedes me preguntan cuánto valen los activos fijos, los terrenos, planta y equipo, valen 150.000 millones de pesos. Los 34.000 más los 115.000 millones. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ese es el análisis vertical que quería compartirles, digamos, y por lo tanto, importante estos conceptos de que lo que es caja es el activo líquido por excelencia, y lo que no es caja son los activos que más cuesta vender, que se demoran mucho en vender. Y ojo, que si hay problemas financieros, siempre va a ser necesario promover una venta ordenada de los activos, porque del otro lado del balance están los acreedores, y los acreedores están apurando. Y por lo tanto, los acreedores tienen que tener conciencia de que si apuran mucho la venta, se produce una venta desordenada. Y cuando se produce una venta desordenada, los precios son más bajos. Por lo tanto, cuando hay problemas, antes de que llegue el síndico, lo mejor es hacer ventas ordenadas, y por eso ese tiempo que demora normalmente en vender un activo, en la medida que se vende ordenadamente, también se consigue un mejor precio. Bueno, estas son las razones por las cuales los activos se ordenan de mayor a menor liquidez. Y la pregunta al revés, ¿y cómo se ordenan los pasivos? Los pasivos se ordenan de mayor a menor exigibilidad. Esto no es una idea mía, es un principio contable que dice que acá, en primer lugar, se ponen los pasivos más exigibles. O sea, aquellos... ¿Y cuáles son los pasivos más exigibles? Los pasivos más exigibles son los que vencen mañana y que están documentados. Porque si no están documentados, por más que venzan mañana, si yo no tengo título ejecutivo para cobrar en un momento determinado, la verdad es que ese pasivo puede que no lo recupere si yo soy acreedor, y puede que la empresa no lo pague si es deudora. Por lo tanto, los pasivos, ¿cierto? Que también se denominan pasivos corrientes, porque vencen desde ahora hasta un año más.
Los pasivos no corrientes son aquellos que vencen a más de un año. ¿Y por qué el patrimonio aparece como un pasivo? Normalmente dice total patrimonio y pasivo, porque técnicamente el patrimonio es un pasivo de la empresa con sus propios socios, es una obligación de la empresa con los propios accionistas, con los propios cooperados. Y por lo tanto, miren qué interesante, que precisamente el patrimonio aparece al final de los pasivos, porque es el pasivo menos exigible de todos. Técnicamente es el último pasivo que se hace exigible. Si esta empresa que estamos viendo quiebra, y el síndico lo primero que dice, ¿a quién le pago? A estos señores, los que son los pasivos de corto. ¿Por qué? Porque los de largo plazo todavía no vencen. ¿Ah? ¿Y a quién le pago al final? Bueno, después que haya pagado todos los pasivos de corto y todos los pasivos de largo, recién, si es que hay vuelto, le pago a los socios o a los accionistas o a los cooperados. ¿Entienden? Pero aquí existe otro componente, que cuando supuestamente hay un problema de insolvencia, que fue lo que vimos la vez pasada, ¿qué ocurre con los pasivos? Dice, bueno, está la prelación de pago, que yo le decía, primero se paga el fisco, después se pagan los trabajadores y después vienen los otros acreedores. Pero cuidado, que esas reglas cambian, porque si por ejemplo, ustedes dicen, aquí hay un acreedor muy importante, que es un acreedor de largo plazo, porque el terreno de la empresa es un activo que está comprado con leasing. ¿Ubican lo que es un leasing? ¿Ah? Un leasing es un contrato de arrendamiento. Y ese contrato de arrendamiento significa que el bien es de terceros. Y dice el contrato de leasing normalmente va a decir que la última cuota, si un activo, un terreno comprado a 20 años, significa que la cuota del mes 240 es la que le permite recién acceder a la propiedad a la empresa deudora. Cuando paga la cuota 240, ahí el terreno pasa a ser de la empresa. Pero cuando va en la cuota 48 y la empresa entra en insolvencia y tiene un tremendo crédito por leasing, que es un crédito de largo plazo, dice, ese crédito no tiene prioridad de pago, por lo tanto le pago antes al fisco y le pago antes a los trabajadores. Mentira. Porque yo no puedo, porque digo, yo vendo el terreno y el terreno lo liquido y lo que sobra de la venta le pago primero al fisco y le pago después a los trabajadores. Y cuando aparezca la empresa de leasing, le va a decir, señores, momentito, ese terreno no es de Soprole, es del banco. Y por lo tanto, sí, si aquí hay un contrato, el leasing, en el leasing, el dueño del activo no es la empresa. En el leasing, el dueño del activo es el acreedor. Solo si paga la última cuota, el dueño accede al derecho a la propiedad. Y por lo tanto, le va a salir el banco y decir, señores, ustedes no pueden ejecutar ese terreno porque no está hipotecado, porque hay un banco o una empresa de leasing que es el acreedor. Y por lo tanto, se queda esperando el fisco, se queda esperando los trabajadores y se queda esperando el resto de los acreedores. Es interesante, ¿eh? Porque ahí entonces, cuidado, yo debiera decir, si hay leasing, ese famoso leverage, relación de patrimonio, de pasivo sobre patrimonio, es medio mentiroso, claro. Claro, porque en el fondo existe un acreedor que es preferente y que el más preferente es el dueño del activo. Y por lo tanto, cuando yo estoy viendo que el activo, el leasing, está en del lado izquierdo del balance porque tiene que estar ahí, hay que tenerlo claro. Porque si ustedes no lo tienen claro, van a pensar que ese activo es de la empresa. No es cierto, no es de la empresa. Es del acreedor. Solamente si se paga la última cuota del crédito. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? Yo creo que sí. Esto que le estoy diciendo ahora, los acreedores lo saben. Y por lo tanto, muchas veces me tocó ver que los bancos, cuando dicen, tengo una deuda, y normalmente son deudas grandes, ¿eh?
de 3.000, 4.000 millones de pesos que la tengo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque fue una boleta garantía para financiar, no sé, cualquier cosa, importaciones. O no, digo, una carta de crédito. ¿Ah? Y por lo tanto, tengo una deuda de corto plazo, acreedor, soy un acreedor de 4.000 millones de pesos que vencen en el corto plazo y que la empresa no me lo va a pagar. Los bancos más los bancos tienen capacidad negociadora y los bancos más ágiles, que son los más grandes, ¿cierto? Van a decir, momentito, estos 4.000 millones este gallo no me lo va a pagar con sus ventas. Por lo tanto, yo necesito... lo primero es que cuando hay un problema de pago, dice, los bancos saben que hay dos fuentes de pago. Una es con el flujo de caja, que es el estado de resultados, la máquina funcionando. Compro, vendo, por lo tanto genero utilidad y de la utilidad me genera un residuo con lo cual yo pago la deuda. Cuando esa primera fuente de pago falla, surge la segunda fuente de pago. Y la segunda fuente de pago son garantías. Y cuando un banco financia una carta de crédito para importación, en definitiva lo está haciendo ¿contra qué? Contra nada. ¿Ah? Contra un cliente que conoce. Y por lo tanto los 4.000 millones de pesos están sin garantía. Y cuando el banco se da cuenta que la empresa está con problemas, lo primero que hace, un momentito, le dice, yo o le tiro la cadena, como se dice en jerga bancaria, lo mando a la quiebra, o usted me entrega una garantía. Entonces, y el banco va a decir, a ver, entrégame la hipoteca de la propiedad. Si un banco chico, de los cuales hay, capaz que le diga que sí, pero si hay un banco grande que sabe hacer su pega, le hace un momentito, yo no quiero la hipoteca, porque la hipoteca me pone a la cola de los acreedores preferentes. Lo que yo te puedo hacer para solucionar, ayudarte a resolver el problema, es decir, de forma positiva, es que dame ese activo y yo te genero una operación de leasing. Y como está apurada la empresa, le haces conforme, y por lo tanto lo que el banco está haciendo, está asegurándose la recuperación del crédito a través de la venta de la propiedad, porque ahora va a dejar de ser, va a pasar a ser un acreedor preferente. En definitiva, al tener el activo en leasing, el bien es del banco. Y por lo tanto, si mañana quiebra la empresa, no tiene que compartir el valor del terreno ni con el fisco, ni con los trabajadores, ni con ningún acreedor. El bien es de él. Es una figura que se hace cada rato. Los bancos que actúan rapidito la saben hacer, pero tiene que hacerse dentro de un periodo en el cual se denomina jurídicamente no entre en el periodo de sospecha. Porque cuando entra en el periodo de sospecha, que había antecedentes de sobra, porque esto estaba incubándose una quiebra, en definitiva aparecen las acciones pauleanas, ¿ah? Que jurídicamente significa que se retrotraen y por lo tanto pierden validez todas esas acciones. Por lo tanto, aquí el que sale jugando es el acreedor que se da cuenta, el primero que se da cuenta, antes de que le rijan las acciones paulianas. En consecuencia, el que sale jugando habiendo resguardado su acreencia. Aquí hago un paréntesis. ¿Pregunta? Importante la información, ¿eh? Lo que están teniendo información estratégica respecto de cómo gestionar en las duras y en las maduras. ¿Mm? Todo bien, comentan por acá en el chat. ¿Todo bien? Ya. Bueno, entonces, este principio de la exigibilidad, ténganlo muy presente. Para leer un balance, mirándolo verticalmente, ustedes tienen que decir, arriba están los pasivos más exigibles y abajo los menos exigibles. Por eso el patrimonio está abajo, porque es menos urgente de pagar. Y arriba están los más urgentes de pagar. Y esto es lo que de alguna forma se genera, digamos, la necesidad de comprender la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es cuando yo digo, a ver, ¿cuántos pasivos tengo que pagar en un tiempo determinado? Por ejemplo, aquí a 30 días, tengo que pagar 100. ¿Y cuántos activos voy a tener de aquí a 30 días? Voy a tener 120. O sea, recuperando cuentas por cobrar, vendiendo inventarios, transformando, pero no solamente vendiendo, sino que transformando en caja la venta. Todo eso me queda un vuelto de 20. Por lo tanto, no tengo problema de liquidez. Pero si tengo de aquí a 30 días que pagar compromisos por 100 y liquidando la caja, recuperando las cuentas por cobrar y recuperando la venta de la existencia que vendí, me da 80,
significa que tengo menos 20. Y eso significa que tengo menos 20 millones, por ejemplo, que me están generando un problema de liquidez. O sea, tengo compromisos por 100 y de aquí a 30 días voy a generar caja por 80. Por lo tanto, me faltan 20. Y si me faltan 20, significa que hay algún acreedor al que tengo que ir a decirle, ¿sabes qué más? Chutéame un cheque. No me cobres tal documento. Por lo tanto, dejar de honrar un compromiso. Cuando eso ocurre, estoy teniendo el primer signo de insolvencia que puede terminar en un problema de esas características, de insolvencia. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir como de alguna manera y por eso hay que hacer un flujo de caja, que es el tema que vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente. ¿Por qué se me quedó pegado? Ahí sí. Relaciones. Estamos bien. Ya. Ahora quiero que veamos las relaciones que hay entre el estado de resultado y el balance. Recuerden que el estado de resultado es un flujo que va, en este caso, en el balance del 1 de enero, estos 48.188 millones en caja. Primero que todo vamos a hablar del balance. Lo que está aquí viendo a la izquierda, ustedes están el balance. Arriba están los activos, abajo están los pasivos, y a la derecha está el estado de resultado. Los 48.188 millones que están acá en efectivo equivalente al lado izquierdo arriba, que es la caja, es el monto en caja el día 31 de diciembre de 2017. ¿De acuerdo? Pero si nos vamos al otro lado del estado financiero y vemos que hay ingresos por actividad ordinaria de 452.556 millones, esas son las ventas de Soprole entre, lo dice ahí, el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. O sea, es la venta de 365 días. Por lo tanto, lo que hay que entender es que el estado de resultado es una dimensión de flujo. El día 1 más el día 2 más la venta el día 3 más los costos, etc. Y en cambio, el balance, que son activos y pasivos, es una dimensión de stock. Es el corte a una fecha determinada. Y vamos comparando. Las ventas, que en este caso son ingresos por actividad ordinaria, de 452.556, automáticamente, ¿qué se genera primero? La venta, boletas de venta, hay un conjunto de boletas o facturas de venta por 452.000 millones. Pero ¿cuál es la contraparte de esa cuenta? Bueno, esa contraparte está en el balance, en la parte de activo, y está en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. O sea, hay 53.483 millones de pesos por cobrar de los 452.556 millones de pesos de ventas. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Fíjese que la diferencia son casi 400.000 millones. Los 400.000 millones, que no está como cuentas por cobrar, significa que ya fue cobrado. Porque entonces, ya fue cobrado. Fue cobrado entre, no sé, pues el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero seguramente en gran parte hasta el 30 de noviembre. Y por lo tanto, en gran medida, la venta del último D debe ser lo que está como cuenta por cobrar. Por lo tanto, la venta está relacionado directamente con las cuentas por cobrar. Y debajito viene en el estado de resultados los costos de venta. 322.548 millones de pesos es el costo de venta de Soprole a diciembre en 2017. ¿Y contra qué se compara? Se compara contra los inventarios. 72.993 millones de pesos. Por lo tanto, durante el año, el resto del año, esta diferencia entre 322 y 72.000 son ¿cuánto? 252.000 millones. 252.000 millones, ¿qué es lo que son? Son los inventarios que fueron
entrando y saliendo durante, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La diferencia ya está pagada. Por lo tanto, perdón, ya está repuesta. Ya fue vendida hace rato. ¿Ah? Por lo tanto, los costos de venta se originan por las unidades vendidas, vale decir, que estaban en inventario. Lo que estaba en inventario, el día previo a la venta, está en inventario. Al día siguiente se fue de la empresa, se dio de baja y se vendió. Pero a su vez, esta cuenta que se llama costo de venta, tiene otra contrapartida, que está acá abajo, está en pasivo. ¿Por qué? Porque no todos los costos de la empresa están pagados, así como las cuentas por cobrar. No todos los costos de venta están pagados, sino que hay una parte de los costos de venta que están por pagar. O sea, del total de costos de venta, que fueron 322.000 millones, 57.000 millones de pesos están por pagar. La diferencia ya fue pagada. ¿Se entiende? Otra cuenta del estado de resultados son los costos financieros. 178. Se dan cuenta que los ingresos están sin paréntesis, y hay otras cifras que están con paréntesis. Los costos y gastos, en vez de ponerle signo negativo, los contadores le ponen paréntesis. Por eso los paréntesis equivalen acá a estas cifras que están todos los costos, gastos administrativos, después acá tienen los costos financieros. O sea, el signo paréntesis equivale a una cuenta de gasto o de costo. Por eso los costos financieros son 178 millones de pesos. ¿Qué significan estos costos financieros? Son solo los intereses de las deudas. El capital de las deudas no va al estado de resultados. Muy importante, el capital no va al estado de resultados. Entonces, ¿cuál es la contraparte de los gastos financieros? La contraparte de los gastos financieros depende. Va a ser, por una parte, la deuda de corto plazo con bancos, que está acá, 406 millones de pesos, y los intereses de la deuda de largo plazo también con bancos, 2.263 millones de pesos. Por lo tanto, los intereses de las deudas de corto plazo y los intereses de la deuda de largo plazo son los que conforman los gastos financieros. A su vez, otro dato interesante es que acá este balance no lo muestra por separado, ¿eh? pero normalmente ustedes lo van a mostrar por separado. La utilidad del ejercicio de Soprole el 31 de diciembre de 2017 fue de 30.320 millones de pesos. ¿Dónde se va eso? Al cierre del balance, automáticamente se va a patrimonio, a una cuenta de utilidad del ejercicio, que acá se denomina ganancias y pérdidas acumuladas. Por lo tanto, hay 116.000 millones total de ganancias y pérdidas. Pero, voy a hacer un cálculo acá, porque ya no quiero pensar mucho. Voy a hacer un cálculo. Quiero calcular de los 116 menos 30.000, menos 30, significa que hay 86 millones de pesos de estos 116. Hay 86 millones de pesos que son utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016, pero hay 30.000 millones, 30.320 millones de pesos que son las obtenidas en el ejercicio 2017. Por lo tanto, aquí los 116 contienen los 30.000. Y eso se fijan entonces que lo que quiero dejar claro es que el estado de resultados se conecta directamente con el balance. No son estados financieros independientes, están absolutamente conectados. Y todas las cuentas de resultados tienen una contraparte en el balance. Y esto es importante a la hora de... Pero aquí yo les puse las principales. Las principales porque son donde efectivamente hay que poner la mirada. ¿Ah? El análisis más relevante va a estar en esas cuentas. Y volvemos a un punto que les conté en la clase anterior, que la solvencia, ojo, es una prueba de fuego para el patrimonio, por lo que yo les dije la vez pasada, porque cuando los activos aprendimos que se contraían y los pasivos se pueden amplificar en periodos de complicación de la empresa, el patrimonio se contrae y puede ser negativo. Esa es la parte que yo creo que hay que tener cuidado, porque efectivamente a ustedes yo creo que no les va a pasar, porque van a gestionar bien sus negocios, pero les va a poner de alguna manera un límite que es
el límite que no podemos cruzar. Por lo tanto, la solvencia va a ser aquel límite en el cual yo puedo asegurar que más allá de la calidad de la contabilidad, hay una parte que me muestra la dureza del patrimonio que más abajo de eso no debiera caer. ¿Ah? Eso es lo que hay que tratar de conseguir como gestión de la empresa. Y aquí vamos a entrar en un tema que es, para mi gusto, un tema que es determinante. La caja, una cuenta esencial de los estados financieros. Y aquí vamos a hacer esta distinción de lo que significa devengado versus efectivo. Porque, como yo les decía antes, al estar conectados los estados de resultado con los estados financieros, de estos 452.000 millones de pesos que aparecen vendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, solo 53.000 millones de pesos aparecen como cuentas por cobrar. Por lo tanto, la diferencia, que decíamos más o menos, son 400.000 millones de pesos, fueron a caja. Y solamente hay 53.000 millones de pesos que están vendidos con facturas emitidas, pero que no han entrado a la caja de la empresa, porque están como cuentas por cobrar. Y esto es lo que importa en esta parte del ejercicio. Entonces, cuidado, porque cuando la gente dice, a ver, ¿tuvo utilidad la empresa o no tuvo utilidad? Puede ser positivo si es utilidad, y si no es utilidad, si es negativo, es pérdida. Pero la verdad es que la utilidad es una cuenta contable que es útil para las sociedades anónimas por cuanto están obligadas a repartir como mínimo un 30% de las utilidades. Para los socios y accionistas son relevantes. Para las cooperativas, ¿cierto? Es importante este concepto equivalente a la utilidad que es el remanente del ejercicio, porque van a repartir entre el 80 y el 100% el remanente. Pero cuidado, porque una cosa es la obligación legal de distribuir a los socios y cooperados estas cantidades, y otra cosa es la responsabilidad que tiene la empresa con sus acreedores, porque en definitiva las deudas y todo se paga con caja, no se paga con utilidades. O sea, yo no puedo ir a comprometer con mis acreedores, ¿cierto? Es que espérate que voy a transformar la utilidad en caja para poder pagar mis deudas, ¿cierto? O a los inversionistas, a quienes o las inversiones esperen porque yo voy a convertir esta utilidad en caja, ¿cierto? Antes de hacer las inversiones. No, todos los movimientos de una empresa, sea pagar deuda, sea hacer inversiones, hacer retiro, resolver los problemas de liquidez, resolver los problemas de solvencia, todo eso se hace con caja, se resuelve con billete. Nunca existe un deudor que vaya a pagar una deuda con utilidades. No existe. Las deudas se pagan con billetes. Las inversiones se hacen con billetes. Los retiros o bien los pagos de reparto de utilidades o el remanente del ejercicio se paga con caja, se paga con billete. Por lo tanto, una cosa es tener una utilidad, pero muchas veces los balances no tienen una utilidad realizada y por eso hay que tener la distinción. Antes de ver un cuadrito que va a dejar muy claro esto, que les quiero decir que muchos de los proyectos se caen por no hacer una correcta determinación de la caja. Cuando la gente evalúa, y ahí lo voy a mostrar en el ejercicio siguiente, los proyectos se deben evaluar por flujo de caja. O sea, el concepto de flujo de caja, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. Pero cuando uno dice y ve un flujo de caja, dice, eso no es un flujo de caja. Eso es un estado de resultado. Y la utilidad no es un flujo de caja. Eso es un flujo de vengado, que mezcla de vengado y efectivo. Y por eso vamos a ver este cuadro. A la izquierda está un flujo de vengado y a la derecha está un flujo de caja. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos visto hasta ahora es que hasta la utilidad del ejercicio, todas las cuentas son las mismas. O sea, esta empresa, en términos de vengado,
¿cierto? Depende, 15.000 millones, tiene costos por 11.500, tiene un margen bruto de 3.500, por lo tanto la diferencia. Si tiene gasto administrativo de 1.100, va a tener un resultado operacional bruto, que son el margen bruto menos los gastos de administración, de 2.400, gastos financieros de 800 y depreciación del ejercicio de 750. Por lo tanto, va a tener un resultado operacional neto de 2.400, menos esto, le da 850. Hay que pagar un impuesto a la renta, dice, vamos a pensar que no es una cooperativa, porque las cooperativas no pagan impuesto a la renta, de 100 millones de pesos, por lo tanto, va a tener una utilidad de 750. Y hasta ahí uno dice, bueno, esos 750 son caja, no son caja. ¿Por qué? Porque parte de esta venta no está realizada, porque existen cuentas por cobrar, ¿entienden? ¿Por qué no es caja? Porque además parte de estos costos de venta no están todos pagados, porque hay cuentas por pagar. Y parte de estos costos de venta están en inventario. Entonces hay que, para llegar a la caja, hay que hacer algunas operaciones adicionales, efectivamente. Y entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es que lo que a nosotros normalmente nos interesa es evaluar el negocio en sí mismo. Pero muchas veces los negocios, y este es el primer ajuste que hay que hacer, muchas veces los negocios están contaminados. Y no significa que eso sea malo. Significa que hay que separar lo que es la gestión propia del negocio de aquello que no es propio del negocio. Y por eso surge este concepto de que hay estos resultados que son no operacionales. ¿Ah? Resultados no operacionales. Pero creo que no lo puse. ¿Ah? No lo puse para no complejizar el ejercicio. ¿Ah? Pero normalmente entonces, lo primero que uno separa es, a ver, si el socio de una empresa, que tiene una empresa, digamos, de comercio, vende, no sé, abarrote, pero además compra acciones y la utilidad de las acciones la tiene registrada en el balance, eso no es de la empresa. Por lo tanto, es un ingreso fuera de explotación. Por lo tanto, yo debiera obtener un indicador que en el fondo me saque el indicador neto respecto del negocio puro, sin contaminación con el negocio financiero que tiene el socio. Entonces, si el negocio tiene utilidades por 750, lo que sí tengo que hacer es que hay una depreciación que nosotros decimos no es caja. ¿Por qué decimos que no es caja? Porque la depreciación es un guarismo contable, que de alguna forma cuando ustedes compran un activo, lo van a dice, bueno, este activo fijo tiene 10 años y por lo tanto amortizan el valor de la inversión y van cargando resultados vía depreciación 1/10 del valor del activo cada año. Se va depreciando. Y por lo tanto, como ya está pagada la inversión, en el fondo lo que yo podría decir, ¿sabes qué más? Que estos 750 millones de pesos, yo lo que voy a hacer es rebajarlo, lo rebajé para efecto de la utilidad del ejercicio. Por lo tanto, aquí de 240 menos 750 son 850. Menos el impuesto a la renta, 750. Por lo tanto, lo que debo hacer acá es, ¿cierto?, agregarle, y aquí hubo un error que yo cometía, así que, ojo, por eso me estaba confundiendo. La utilidad del ejercicio, los 750, yo lo tengo que reversar ahora a la depreciación, por eso la sumo. Le sumo la depreciación del ejercicio, y al sumar la depreciación debiera llegar a una cifra de 1.500. Así que corrijan ahí, yo lo voy a corregir la próxima clase, y aquí voy a ponerle a lo que dice, esta va a ser el concepto de generación interna de fondo. ¿Cuánto va a ser? Olvídense de esta cuenta, a ver si la puedo arreglar acá, yo creo que no la voy a poder arreglar, sí la voy a poder arreglar. Aquí le sumo la depreciación y van a ser 1.500. 750 más 750 son 1.500. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a eliminar. Después les cuento por qué. Y por lo tanto, quiero explicar
qué significa la generación de fondos. Después nos vamos a meter con lo otro. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Tomé la utilidad del ejercicio y dije la depreciación, como ya la pagué hace 10 años atrás porque el activo está amortizado, en definitiva lo que tengo que hacer es reversarla. Y por lo tanto, si bien tengo utilidad de 750, porque impuestos internos me permite deducir la depreciación, técnicamente la empresa generó recursos propios por 1.500 millones, porque además de la utilidad, la depreciación ya estaba pagada, entonces era un guarismo contable, por lo tanto, técnicamente yo tengo una generación de 1.500 millones. Entonces, desde ahí tengo la misma cuenta en este ejercicio de flujo de vengado con el flujo de caja. Pero ahora yo digo, sin embargo, yo aprendí en contabilidad que parte de las ventas están por cobrar. ¿Y cuánto tengo por cobrar? Voy al estado, voy acá técnicamente al pasivo y digo, tengo cuentas por cobrar. Yo tengo 450, supongamos. Tengo 450, por lo tanto, las cuentas por cobrar. Pero la variación de cuentas por cobrar de un año a otro es que aumentaron las cuentas por cobrar en 450 millones. La mochila al tiro a la pizza. Y por otro lado, la empresa, ¿y por qué está aumentando las cuentas por cobrar? Porque la empresa necesita vender más. Y para vender más, yo tengo que entregarle al año siguiente más crédito a mis clientes. Y asimismo, para vender más, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. ¿Mandaste a la tía? ¿La tía te lo revisó? Está el micrófono abierto de la Paulina. Ahí sí. Bueno, lo que quiero que esta parte la entiendan bien. Una empresa para vender más, de un año a otro, tiene que generar más cuentas por cobrar. Y eso, ¿cuánto fue? Yo puse un ejemplo acá. El stock de cuentas por cobrar de un año con respecto a otro aumentó en 450 millones de pesos. ¿Quién va a financiar eso? La empresa. Por eso yo les decía en la clase pasada, cuidado con los crecimientos vertiginosos, porque los crecimientos acelerados pegan directamente en este componente, porque las cuentas por cobrar que yo tengo que entregar producto de un resultado de un crecimiento muy fuerte, lo tengo que financiar con la generación propia del negocio. Y para vender más, si yo crezco en forma acelerada, también tengo que generar mucho más inventario, porque tengo que asegurar un stock de reserva para poder vender más. Y por lo tanto, en este caso, yo me di un ejercicio en el cual el aumento de existencia también es como un costo. Y por lo tanto, debo asegurar un mayor stock de inventario de 350 millones de pesos. Pero hay un punto positivo, que para vender más, yo necesito comprar más. Y para comprar más, yo también administro un crédito con mis proveedores, que en este caso significa 300 millones adicionales. Por lo tanto, con eso me estoy financiando. Pero ¿cuál es el neto? El neto es que aquí hay un error, lo voy a corregir de nuevo, y son 1.500 menos 450 son 1.050, menos 350 son 700. 700 más 300 son 1.000. Ese es el número efectivo. Y aquí estamos llegando a la generación interna de fondos que se parece un poquito más a la caja que este flujo de 1.500. Por lo tanto, es lo que yo quería destacar. Cuando yo hago un estado de resultados con cuentas de vengada, yo voy a evaluar mi proyecto con un flujo de 1.500 millones de pesos anual. Pero ojo que lo que los bancos van a estar mirando es que mi flujo de caja es de 1.000 millones. Y cuando yo hago ese ejercicio bien hecho, entonces me voy a encontrar con que me quede corto en 500 millones de pesos y por lo tanto el banco no me va a aprobar el crédito. ¿Por qué? Porque yo estuve mirando este número que en realidad no es caja. Y en consecuencia, lo que yo tengo que mirar siempre para financiar inversiones, para pagar deudas, para lo que sea, es mirar la caja. Aquí yo me quiero detener, porque este punto es muy importante. O sea, lo que yo les quiero transmitir es que cuidado con a la hora de financiar inversiones y de evaluar proyectos, porque en el fondo lo que yo necesito
es acercarme al flujo de billetes y no al flujo de vengado. Cuando partimos yo les conté la historia, no la historia, sino que les dije, ¿qué le puede pasar a una empresa productora de whisky? O sea, para vender un whisky de 15 años, tiene que guardar inventarios durante 15 años. O sea, tiene que vender cero durante los primeros 14 años. ¿Se dan cuenta o no? Eso es lo que está diciendo este ejercicio, que durante 14 años la empresa tiene que guardar capital de trabajo, porque en definitiva no puede vender ni una botella de whisky. ¿Por qué? Porque lo que vende es un whisky de guarda de 15 años. Eso es lo que yo llevo al extremo, dramatizando un poco lo que significa este movimiento que se produce acá abajo. El movimiento de aumento de cuentas por cobrar, el aumento de existencia y el aumento de cuentas por pagar. Cuando hay aumento de cuentas por cobrar, es porque la empresa tiene que poner capital de trabajo, por lo tanto es un costo. Los aumentos de existencia también son un costo, hay que poner capital de trabajo, pero los aumentos de cuentas por pagar es un mayor crédito que yo tengo de mis proveedores, por lo tanto es una fuente de ingresos, ¿ah? Es una fuente de fondos. Al revés, yo el otro día les dije, cuidado cuando hay caídas de venta, porque cuando hay caídas de venta lo que se produce es recuperación de capital de trabajo. Lo que pasó cuando empezó a producirse la crisis del COVID, las empresas dejaron de producir, y al dejar de producir, en vez de aumentar sus cuentas por cobrar, lo que se les produjo fue una recuperación de cuentas por cobrar. Y esa recuperación de cuentas por cobrar, entonces se transformó en un ingreso de fondos, fuente de fondos. Y como empezaron a disminuir sus inventarios, esa reducción de inventarios se tradujo también en una fuente de fondos. Y por eso muchas empresas abultaron su disponibilidad de caja porque recuperaron capital de trabajo. Por lo tanto, cuando las empresas crecen, esta diferencia entre generación interna de fondos y generación interna neta es mucho más amplia, cuando es más grande. Y cuando las empresas crecen poco, esa diferencia es menor. Si la empresa crece cero, sus ventas son las mismas y sus costos son los mismos, esta generación interna de fondos es lo mismo que esta generación neta. Por lo tanto, la caja es muy parecida, ¿cierto?, a los términos de vengado. Pregunta. Profe, consulta. ¿Me escucha? Espérame un poquito que... Se escucha. Ahora no escucho. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ya es que estaba la tele prendida, se escuchaba detrás. Cuando uno deja, por ejemplo, nosotros en la cooperativa trabajamos con algunas tiendas dejando productos en congeladores, cordero congelado en estos freezer. ¿Ya? Se vende durante el mes y a fin de mes nos pagan en caso que se haya vendido. ¿Ya? Eso va a cuentas por cobrar, ¿o no? ¿Lo dejan en consignación? Sí, se paga un arriendo mensual ahí. Ah, ya. Queda en consignación. Técnicamente, la mercadería hasta que no se venda es de la cooperativa. ¿Ya? Porque está entregada en consignación. Por lo tanto, va a aparecer mercadería, una cuenta de activo en consignación. Y hasta que no se emita, hasta que no se venda, recién ahí ustedes le van a entregar una factura por producto vendido y se lo van a pagar. Porque va a decir, no, ahí está el cordero. Por lo tanto, cuando es venta en consignación, va a aparecer, lamentablemente, el producto no está vendido. ¿Ya? Ahora, el arriendo lo pagan ustedes, ¿cierto? Como cooperativa. ¿O no? Sí, sí. Claro, pagan una especie de rappel que lo que pagan los proveedores cuando entran al supermercado. Y como un derecho Claro, a pues estar en pagamos mercadería. por un tema de espacio y corriente. Eso es. Eso es Justamente. corriente y espacio, sí. Así es. O sea, es el derecho a tener
el producto de usted en una estantería refrigerada, qué sé yo, etcétera. Eso es un derecho que efectivamente se paga y por lo tanto es un gasto para la empresa y es un costo de venta, pero no es costo de venta hasta que no se venda el producto. Por lo tanto, si el producto no se vende, es un gasto de administración. Entonces, ojo con eso, porque si ustedes llevan ese producto entregado a venta, van a tener un problema. Están reflejando una venta que a la vuelta del mes van a tener que pagar el IVA. Y en consecuencia el producto no ha sido vendido. Sigue siendo usted, no ha cambiado de propiedad. La venta significa que el producto cambia de propiedad, de la Claro, cooperativa al cliente. Por lo profe, tanto, sí, la factura se hace solamente por los cortes que se venden en el mes, no por todo lo que está en claro, el freezer. exactamente. Eso es lo que Ah, corresponde. Y esa es la ya. venta. Y esa venta entonces es la que va a pagar justamente, implica la devolución del IVA, porque el negocio donde está, el centro comercial donde está, lo que tiene es que efectivamente tiene que devolver ese IVA. El 20%, 19% de esta venta no es de ustedes, la tiene que devolver. Entonces, lo que manda ahí es la factura. Mientras no hay factura de venta, ¿cierto? Ustedes, el producto es de la cooperativa. ¿Otra pregunta? Gracias, profe. No, por nada. Esto que les conté acá abajo es como un valor agregado del curso, ¿ah? Porque, pero es para que se queden con lo siguiente, más que con la aritmética, quédense con que lo que andamos buscando siempre es el flujo de caja, el flujo de billetes que genera la empresa. No queremos, al final, para calcular el guarismo de la utilidad o el remanente del ejercicio, sí necesitamos generarlo porque en función de eso hay que pagar compromisos con los socios o con los accionistas. Pero a la vuelta de la esquina, el gerente le puede decir, un momentito, pero yo cómo le voy a pagar el remanente si esto lo tengo todo en cuentas por cobrar, lo tengo todo, no sé, en inventario, y en consecuencia, escucha, ahí el consejo le dice, lo siento, usted tiene que generar la caja. Y por lo tanto, para generar la caja, lo que hay que ir es al balance, no al estado de resultados, porque el balance me dice, ¿a quién tengo que apretar? ¿Quién me debe plata? ¿Dónde están los inventarios? Las cuentas por cobrar, y ahí recién vamos a poder aterrizar para generar billetes, que es la parte de acá abajo. Bueno, ahora hay una parte que es re importante, y aquí las fechas puede que me traicionen un poco. Yo traté de buscar con la mejor aproximación y haciendo recuerdo de mi experiencia, pero pido disculpas si no es así. La estacionalidad de los estados financieros agrícolas y pecuarios. Esto es muy propio de las empresas agrícolas y pecuarias. O sea, yo les decía, para una empresa comercial cerrar en diciembre es óptimo, porque registra las ventas de Navidad y las de Año Nuevo y los inventarios quedan al mínimo, porque así ocurre con el negocio comercial. Y todo lo que queda, la venta, digamos, está casi como en caja o en documentos por cobrar que son los que van a finalmente aliviar el mes de enero. Entonces el mes de enero es de jauja. ¿Ah? Y entonces en la actividad agrícola no es así, porque en el mes de diciembre la fruta está en los árboles, algunos están, las primeras uvas están saliendo en noviembre, digamos, pero de ahí la fruta comienza a salir para adelante. Los cultivos, los primeros trigos salen los primeros días de enero, digamos, no sé, y así todos los cultivos. Abril, mayo son periodos de cosecha, abril, digamos, marzo intenso, febrero también. Entonces está todo en la planta. Bueno, los corderos ya están casi todos vendidos a esa fecha, pero también quedarán algunos por vender. Entonces, el balance agrícola y pecuario es complicado, porque no tiene esta adaptación de coincidir con el ciclo del calendario, ¿cierto?, regular. Entonces, la actividad agrícola y pecuaria tiene un ciclo productivo que está dado por los ciclos climáticos de las estaciones del año. Y este ciclo, puse acá el caso de la papa, y le pregunto a usted, la preparación de suelo, digamos, al término de la cosecha, no sé, levantaron el trigo y por lo tanto están preparando el suelo, no sé, en abril.
hay que hacerlo antes de la lluvia, porque si no después no pueden entrar maquinaria. Para sembrar no sé cuándo, en agosto, septiembre, ¿no? Pero para cosechar en mayo del año siguiente. Y si es papá de guarda, bueno, van a vender entre mayo y octubre. Pero sí, especialmente si son una cooperativa. Porque si es un agricultor, les aseguro que entre mayo y junio tiene ya todo vendido, porque tiene que hacer caja rápido, po, porque no tiene espaldas financieras para aprovechar el producto y guardarlo. Pero una cooperativa sí lo puede hacer. Ahí viene una ventaja interesante, ¿eh? ¿Cierto? Consulta, profe. Sí. A ver, tomando el ejemplo de Iris, que estaba hablando de la venta de los corderos, de la carne, resulta que ella dice que deja en consignación en carnicería para la venta. Se supone que los corderos son de este año y los de vengado o remanente se van a gestionar con el balance 2021. Pero ocurre que, pensando hipotéticamente, ojalá que no ocurra, porque ojalá que venda todo antes del 31 de diciembre, pero que quede un par de cajitas para enero. Esa hipotética utilidad, donde después los socios de la cooperativa tengan que repartir las utilidades, ya sea capitalizando o como acuerde la asamblea, pasa para el 2022 ya en este caso, pues ya no se pierde esa generación por el tema tributario. Así es. Por lo tanto, no pueden meterla en el estado de resultado del cierre de diciembre de 2021. No debiera estar ahí. Les va a quedar como inventario, como saldo en el balance, pero no en el estado de resultado. Ya, perfecto, esa era la pregunta. Claro, porque si lo llegan a meter de resultado, lo siento. El contador se mandó un numerito y va a tener que pagar remanente por un producto que no está vendido. Así que sí tiene que entrar en el balance. Ahí está lo delicado. Claro. Eso es lo delicado. Eso es delicado porque en el fondo no debiera hacerlo, ¿ah? Entonces, eso es re importante porque obviamente ahora el contador normalmente no va a cometer ese error, ¿eh? Pero nunca deja de ser un tema de control, ¿eh? Por lo mismo hay que tenerlo así de claro. Porque efectivamente, seguramente le va a quedar, en el caso de los corderos, van a quedar cajas para el mes de enero. Porque uno se va a estoquear, piensa que la temporada fue mejor y pucha, en realidad no salió el cuarto retiro y por lo tanto la gente va a comer menos cordero y por lo tanto van a quedar más cajas en la estantería, en los frigoríficos. Y eso, en definitiva, es costo de la cooperativa. Y estamos hablando frente siempre a un producto perecible, ¿eh? Porque decir, ¿sabes qué más? Que no sé cuánto les aguanta la consignación. ¿Cuántos meses le aguanta el producto en la empresa? ¿6 meses? Yo creo que menos, ¿no? Porque si no decir, lo siento, ya superó el periodo. O sea, yo creo que eso es de acuerdo a cada contrato que se haga. El producto congelado tiene una duración de 2 años. 2 años. Ya. 2 años es lo que tenemos para vender ese producto. Ya, pero hay que tratar de sacarlo antes, ¿eh? Porque sí, pues de todas maneras. Porque el cliente es complejo hoy día. El cliente está bien informado. Cuando va a comprar, lo primero que mira el precio y detrás mira la fecha de vencimiento. Y cuando le dice este producto ya tiene 1 año, ¿sabes qué más? No me gusta. ¿Y por qué? Porque va a decir, a ver, esto me asegura que la cadena de frío no se ha interrumpido. Y ahí ustedes hacen fe del proveedor, ¿se fijan? Entonces, ustedes también tienen que estar asegurándose de que el producto lo estén renovando en la forma correcta, digamos, que no se les quede pegado ninguno. Por lo tanto, ustedes como reponedores deben asegurarse de que efectivamente están haciendo un buen control de inventario y que no se les quedaron un par de cajas que tenían más de 6 meses, porque esas ya comienzan a tener problemas. La gente esas cosas las mira. Entonces, por una parte, digo yo, el ciclo contable se adapta al proceso tributario, que es lo que Impuesto Interno exige, y que comprende el año calendario que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y acá les voy a mostrar el balance de la principal empresa productora de berries en Chile. Y esto, para que vean cómo cambian los balances y los estados de resultados. Puse solamente los activos y el estado de resultados, no puse los pasivos. Entre el 31 de diciembre de 2020, que fue el mes, estamos hablando hace 11 meses atrás, ¿y qué pasó con el 31 de marzo del 2021? Bueno, vamos viendo las cuentas de activos. Dice que al 31 de diciembre había mucha caja. Ojo que esta empresa, para que tengan una idea, esta empresa en el año 2020, de entre el 31 de enero y el 31 de marzo,
vendió o sea, en 3 meses del año, vendió 176 millones de dólares en berries. Y en el mismo lapso de 3 meses, de enero a marzo del 2021, vendió 244 millones de pesos. O sea, ¿qué pasó? Uno debiera decir, y aquí ya vamos como haciendo análisis financiero, ¿qué pasó? Que creció tanto, 244 dividido por 176, creció un 39%. Es una barbaridad, po. Entonces, yo creo que aquí hay un efecto COVID, ¿cierto? El COVID-2020 se produjo todo un problema de embarque, el 31 primer trimestre de este año algo se normalizó, estábamos de vuelta con los chinos consumiendo y los mercados reabriéndose, por lo tanto hay un efecto positivo. Pero fíjense entonces qué pasó paralelamente al cierre del 31 de diciembre de 2020. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, dice que la caja está en 101 millones de dólares. Y al 31 de marzo de 2021, 74 millones de dólares. ¿Por qué cayó la caja en 3 meses? En circunstancias que las ventas crecieron mucho. Bueno, seguramente porque acá, ¿por qué la caja estaba tan alta? Porque seguramente la empresa no estaba vendiendo, estaba recuperando capital de trabajo. Los puertos estaban cerrados y en consecuencia, no sé, todo lo que significa los grandes consumidores de berries no podían salir a comprar y por lo tanto todo se fue acumulando y se fue acumulando en caja. Porque la caja disminuye cuando la empresa está produciendo, porque hay que destinarla a inventario, hay que destinarla a cuentas por cobrar, hay que pagar sueldos, etc. Entonces, seguramente esta baja de actividad del 2020 es la que está reflejándose en aumento de la caja, acá. Pero, ¿cuáles son las cuentas que subieron? Vamos a ver las cuentas por cobrar. Hay un aumento importante de las cuentas por cobrar de 99 millones a 120 millones, o sea, crecieron en un 20%. Crecieron un 20% las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque la empresa está vendiendo más. ¿Ah? Y aquí viene un punto interesante. Los inventarios. Los inventarios a diciembre de 2020 respecto a marzo de 2021. Bueno, a marzo de 2020, seguramente algunos de estos berries estaban todavía en la mata, pero el 31 de marzo del 2021 nos corrimos solamente 3 meses. ¿Qué es lo que hay? Seguramente muchos de estos berries, lo que pasa es que están, y usted lo sabe mejor que yo, son los mismos berries que están en la mata anterior, pero están más gorditos, digamos. Están con más costos metidos, porque la mano de obra, la poda, el riego, todo eso se va acumulando en costos y se va reflejando acá. Por lo tanto, ahí hay una diferencia que tiene que ver con la estacionalidad. Y entonces esa estacionalidad es que los inventarios, ¿cierto? Si yo si me voy al mes de la venta, seguramente cuando sale fuerte la venta de berries, debe ser por, no sé, después de marzo, los inventarios se van al piso, porque es el momento de la cosecha. Y esto es lo que va mostrando entonces la estacionalidad del negocio agrícola. Entonces, yo he visto balances americanos, digamos, que muestran el ciclo productivo y por lo tanto les permiten a las empresas agrícolas cerrar el balance en el mes de mayo. Y para nosotros sería el ideal. ¿Por qué? Porque aquí hay una mezcla rara. Los costos que están metidos acá, estos 195 mil millones de pesos, que son los costos incurridos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, seguramente son los costos de la temporada anterior. Los de la temporada anterior, que son la temporada en marzo de 2021, deben ser los costos de la temporada 2019-2020. Disculpe, profe, voy a hacer una acotación a su... conozco el tema de la empresa y uno también de los factores que... Sí, uno de los factores que influyó también fue el tema de que ellos, los productos se vieron afectados por plagas. Sí, hubo mucha plaga, llegó la mosca no sé cuánto, ¿Sí?
y aparte de otros bichitos. Entonces eso hizo que mucha de la fruta que tenían para exportarla no se pudo realizar porque estaba en mal estado, y ahí hubo mucha pérdida, y también aumentaron también los costos porque hubo que fumigar más, hubo que colocar personal a que supervisara este tipo de bichos. Había mucha gente que, por ejemplo, todos los días tenía que ir planta por planta revisando si había un tipo de bicho y llevarlo al laboratorio, y eso fue también lo que hizo que subir un poco el costo de varias cosas. Y también, por otro lado, se disminuyó las exportaciones por el tema de que la fruta no estaba en las condiciones que el comprador solicitaba. Que era el tamaño, que la fruta no esté pintada, porque todo eso eran razones de rechazo, de que incluso la fruta estuviera un poquito pintada, esa fruta ya la rechazaban. Mira. Sí, ese es mi aporte. Agradezco tu comentario, Paulina. ¿Y cuándo fue eso? ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí, esto sucedió entre el año pasado y este año. Ya, ya. Sí. Sí, mi mamá era supervisora en el tema de esto de los bichitos, entonces yo por eso conozco el tema, ya es trabajadora de hortifruti en Purranque. Mira, ese tipo de información es clave para comprender bien los estados financieros, porque obviamente nos dan una comprensión de lo que realmente está pasando en el negocio. Y eso entonces seguramente nos obligaría, y ahí viene una parte en la cual uno podría esto... de alguna forma voy a tratar de irme a ver. No sé si me va a resultar, pero voy a tratar de irme. A ver, quiero dejar de compartir la pantalla y a ver si puedo. Alcanzamos a ver el balance de Hortifruti, CMF. Pero, ¿están viendo lo que estoy haciendo, no? ¿No? ¿No? A ver, voy a tratar de mostrarle la pantalla lo que estoy haciendo. No, si estamos viendo lo que está haciendo. Ya. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí, yo voy a tratar de que sepan ustedes que Chile es un país ordenadito, ¿eh? De verdad que es una maravilla, y entonces vamos a ir a buscar los balances de Hortifruti que nos dice Paulina, y por lo tanto vamos a buscarlo acá en información fiscalizado, y en información fiscalizado vamos a buscar entidades fiscalizadas, y en entidades fiscalizadas vamos a tener que buscarlo en emisores de valores de oferta pública. Estas son cosas que hay que saber, y entonces vamos a pedir informe, no, estadística, consulta de indicadores financieros, resultados bajo norma financiera chilena, no. Estados financieros de inscripciones en sociedades. No es donde quiero entrar. Para ver esa estados financieros, emisores de valor de oferta pública. Ya. Vamos a ir por otra vía. Este se llama Hortifruti con H. Ahí está. Información financiera. Y le vamos a decir que busque el año cerrado, 2020. Estándar IFRS, consolidado. Y aquí entonces vamos a decir que nos muestre los estados financieros. Acá estamos viendo el balance comparado de 2019 contra diciembre de 2020 cerrado ya. Por lo tanto,
son dos ejercicios completamente cerrados. Estos son activos, ¿cierto? Impresionante el aumento de la caja en el 2020. A la izquierda siempre está el último año. Un fuerte no aumento. aparece en la pantalla nosotros. ¿No lo están viendo? Ah, chata, yo pensé que lo estaban viendo. Po. Es que eso es lo que me importaba, que me estuvieran siguiendo. No lo están viendo. Déjeme ver entonces. Estamos hasta consolidados, dice información financiera, hortifruti. Ahí sí, ahí apareció. ¿Y se mueve? Ahí se mueve. Ahora sí, ahí perfecto. Ahí está el balance de hortifruta al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Me sorprende el aumento de la caja del 2019 al 2020. Las cuentas por cobrar son parecidas, no hay grandes cambios. Sí, los inventarios, hay un aumento de inventario. Y después, ya, les llama la atención lo siguiente. Esta empresa tiene 1.500 millones de dólares totales en activo. O sea, es una empresa respetable. Y de esos 1.500 millones de dólares, hagamos análisis vertical, ¿cuánto representan las propiedades? Miren, acá, las dos cuentas que yo les decía, propiedades con su plusvalía, son 900, son 1.100 millones de dólares. Es gigantesca la cantidad de, porque en el fondo son dueños de tierra. Ahí está el componente más duro del patrimonio. Sí, tienen hartos predios y de zonas hectáreas que tienen. De predios, ¿ya? Sí, a nivel nacional. Y entonces, lo que estamos viendo ahí es un dato interesante de darse cuenta, ¿ya? Y vamos a ver cómo están sus pasivos. Sus pasivos dice que tiene muchas cuentas por pagar, tiene deudas con banco, que crecieron bastante, como en 100 millones de dólares que hicieron entre 2019 y 2020, las de largo plazo, pero redujo sus deudas de corto plazo de 176 a 111, redujo como en 60 millones de dólares. ¿Por qué disminuyó su deuda? ¿Contrató deuda a largo plazo? Interesante, pregunta que hay que responder. Vamos a mirar las ventas. Las ventas aumentaron significativamente de 576 millones a 683 millones de dólares. ¡Wow! Con una utilidad que pasó de 11 millones de dólares a 76 millones de dólares en el 2020. Extraordinario. O sea, el 2020, sí, los bichitos vinieron. Sí. Y eso es como lo más, es lo que llama más la atención, porque a la hora cuando hicieron la repartición de la utilidad, vieron como que no tenían utilidad. No me digas. Y de verdad, porque todos los años ellos dan como la repartición de utilidad para los trabajadores, y ellos no dijeron que no tenían utilidad, y por ejemplo los otros años llegaban bonos grandes y todo, y ese año prácticamente llegó así como, no sé, como 100.000 pesos para cada trabajador, comparación a los otros años que habían recibido 1 millón, por ejemplo. Caramba. Entonces me llama la atención ahora ver este tipo de balance. Bueno, claro, pero vamos haciendo un análisis así rápido. Una tremenda utilidad, crecimiento importante, como casi 6 veces creció la utilidad del 2019 a 2020. Y eso, ¿por qué se produjo esta utilidad? Uno, por crecimiento de venta. Márgenes crecieron unos 66, acá, aquí quiero llevarlo, acá, a esa cuenta, creció de 100 a 166. De hecho, el aumento de 66 millones de dólares coincide con más o menos el aumento de la utilidad. Tuvo mayores gastos de administración, tuvo otros gastos que son de comercialización, pero también tuvo una cosa importante, una baja en los gastos financieros. Y ahí hay 4.000 millones de pesos que vienen, pero en definitiva, el gran aumento fue de márgenes, cosa que es muy interesante. Y vamos a ver en qué se produjo este aumento de las ventas y el aumento de utilidad. Vamos a ir a ver qué pasó y ahora nos explicamos por qué creció tanto la caja. La caja pasó de 42.000 a 101.000, creció en 66.000 millones. O sea, el aumento de la utilidad está reflejado en caja, porque seguramente son las exportaciones de los últimos meses que están recién llegando y por lo tanto está clarito por qué aumentó la caja, aumentó por la utilidad. Quiero aprovechar de mostrarle que, bueno, lo interesante es que los inventarios, pese a que aumentó la venta, también aumentaron los inventarios. Pero habíamos dicho que, otra cosa, nos llamó la atención que habían aumentado las deudas de largo plazo. ¿Por qué contrató? Hay 100 millones de dólares más de deuda de largo plazo. Yo debería responder, ¿qué hicieron con esos 100 millones de dólares? ¿Dónde encuentro la respuesta? Me tengo que ir a los activos. ¿Qué hicieron? Acá está. Compraron propiedades
de 780 a 42, 80.000 millones de pesos. ¿Está claro, no? ¿Lo ven? O sea, se dan cuenta que cómo estamos leyendo los estados financieros. Contrajeron deuda de 279, 280 a 378, 380, digamos, 100 millones de dólares de aumento de pasivos con bancos de largo plazo. ¿Qué hicieron? Lo lógico es que hagan algo de largo plazo y debería estar reflejado en los activos. Entonces voy a los activos de largo plazo y digo, de 780 pasaron a 842. Ahí está. Ahí está. Por lo tanto, la inversión que contrajeron de deuda a largo plazo la usaron para comprar predios, equipamiento, etc. ¿Ah? Entonces... ¿se la sabe don Víctor Moller? ¿Sí o no? ¿Seguro? Se la sabe don Víctor Moller. En consecuencia, lo que quiero... y claro, la plusvalía no cambió, porque la plusvalía eso es lo que tenían, y los terrenos ya están caros ya, pero seguramente estos que compraron van a mostrar la plusvalía al cierre del 2021. Lo que hemos hecho entonces es como ver una cosa concreta y real, empresa que ustedes conocen, ¿ah? Y que de alguna forma nos da cuenta que tuvieron un extraordinario año, 2020, y la gracia de esto es que efectivamente esta empresa se puso en vitrina porque apareció como una empresa recomendada, ¿cierto? En las empresas digamos, de los principales empresas asesoras, corredoras de bolsa, porque dijeron, es una empresa atractiva donde invertir. ¿Ah? Pero habría que ver qué pasó en 2021. 2021 recién están todavía los balances a septiembre, pero eso es como para que ustedes vayan viendo que, en el fondo, cuando uno sabe leer los estados financieros, empieza a sacar conclusiones que son las que realmente importan. ¿Ahí están viendo la presentación de vuelta? Sí. Sí. Ya. Bueno, dejamos el micrófono abierto para que consulten y vean que realmente estos temas que hemos conversado sean de interés general. A ver, me voy a mover por acá. Pregunta. La otra semana voy a ver la pregunta que me hizo Iris por correo. Esta vez no lo vi. Fueron días intensos. Pero eso. ¿Qué más? Vamos cerrando, parece. Yo estoy bien. Siento las 18. Se agradece nomás, profesor. Muchas gracias, Gracias sí. a los aportes que hizo Iris, Paulina, don Félix y todos, porque efectivamente nos permite ir aterrizando estos temas a cosas concretas. Así que algo aprendimos de los bichos de Hortifruti. O sea, esas son noticias. Don Víctor Moller. ¿Sí? ¿El gerente? No, él es la cuarta generación de la familia, una familia de Dinamarca, que ellos llegaron a la cuenca del Biobío y ahí empezaron su negocio agrícola. Ya. Hay un tremendo tema. El hombre tiene ese tema. El futuro dice que es producir alimentos. El hombre más rico del mundo, ¿quién es? El segundo, creo que. Bill Gates. Yo les conté esta historia. Alguien le hizo el seguimiento en qué está invirtiendo Bill Gates hoy día. Está comprando tierras. Pura comida. Pura comida. No sé si vieron la noticia que salió el otro día, una noticia muy alarmista respecto de China, que China publicó, cosa que los chinos son bastante cautelosos, pero publicaron una noticia respecto de que estaban acaparando alimentos. Una noticia, no sé si la vieron. Yo la vi. ¿Lo vieron? Entonces, cuando uno dice eso, ¿qué hay detrás? Compren y guarden alimentos. Es parte de la guerra psicológica, la guerra comercial que hay. Pero en definitiva, lo que está haciendo China, creo yo, son movimientos muy especulativos de decir esto. Ahora, lo que sabemos es que en el sur de China, Chile, ¿quiénes están comprando? Partieron hace muchos años comprando los judíos. Después comenzaron a comprar algunos americanos, como cierto, el parque, ¿cómo se llama el que está ahí que se murió, pues, como el dueño de North Face. ¿Ah? Como Malín. Pero más recientemente, ¿quiénes están comprando? Douglas Tompkins. Douglas Tompkins, justamente. Los que están comprando tierras en Chile, en el sur de Chile, son los chinos. Entonces,
Algo hay en esto, y ustedes, cuidado, porque yo creo que el precio de la tierra hoy día, cuando uno va para allá, dice que está cara, sí, pero yo creo que va a seguir subiendo, porque en el fondo la crisis alimentaria que parece estar de alguna forma con la crisis del agua y todo eso, yo creo que son temas que nos ponen en alerta. Y ustedes están en la dirección correcta, al estar asociados, cooperados, defendiendo sus tierras, generando espacios para darle valor agregado a sus productos, es lo que tienen que hacer. Paulina, ¿quería decir algo? Sí, me acordaba de que cuando acá empezó la crisis agrícola con el tema de las lecherías y China empezó a venir a buscar las mejores razas de leche, las vacas lecheras. Claro. Sí, sí, tuvimos nosotros, bueno, en ese entonces yo trabajaba en una oficina contable con varios agricultores y varios de ellos vendieron sus vacas, sus mejores razas que venían desde años tratando de hacer como una buena genética, y esas vacas hoy ya están allá en China y con la mejor genética que teníamos acá, por una parte de que no había solvencia económica de parte del Estado para los agricultores, a diferencia de otros países. Entonces tuvieron que verse en la necesidad de vender, por ejemplo, no sé, nos encontramos que Alemania venía a vender el kilo de queso acá, puesto acá a 3.000 pesos el kilo, y resulta que la agricultura acá lo vendía a 6.000 pesos, entonces no había competencia. Claro. No había competencia, y eso fue bueno, son otros países más subsidiarios para el tema agrícola, como Nueva Zelanda también, que invierte harto en sus agricultores. Yo recuerdo muy bien lo que estaba diciendo Paulina, porque cuando iba a Puerto Montt me encontraba con que era noticia que salía en el diario El Yanquihue, unos barcos que estaban ahí en el puerto cargando animales en pie para llevárselos a China. Justamente eran ganado lechero, porque les interesaba la genética. Y sí, bueno, eso muestra. Y también vi en su momento a la principal empresa exportadora de cereza, que está radicada ahí en la zona de Curicó, y que de repente aparecieron los chinos comprándose la empresa entera, digamos, y comprando tierra. ¿Por qué? Porque la cereza es un bien altamente cotizado en Asia, digamos, y Japón, China, digamos. Y el mejor regalo que se pueden, justamente en el Año Nuevo Chino y todas esas cosas, digamos, aparecen regalando cereza, y son locos por la cereza, pagan unos precios exorbitantes. De hecho, los años anteriores acá, por ejemplo, también en el sur se está plantando harto lo que es cereza, por lo mismo, porque ha crecido tanto el área que están del exportar, y cada vez nosotros los chilenos comemos la cereza más, la peor cereza, porque lo otro todo se exporta, entonces ya no estamos quedando así como con, no sé, con la categoría 3 de lo que es fruta. Lo otro todo se está exportando, y como dice, mayormente para esos países se están llevando todo lo que es, por ejemplo, los arándanos, la cereza, todas esas cosas, y otros productos también. Entonces yo encuentro ahora está el tema de la avellana, de la avellana que también... Avellana europeo. Sí. El del Sanenus. Que además sea muy bueno, bien... Yo creo que tiene que ver con la oferta y la demanda, porque resulta que, si es cierto, Chile produce muy buena base alimentaria, pero el problema es que los chilenos, nosotros no valorizamos nuestro producto, entonces queremos pagar nada por un producto de excelente calidad. Entonces llega alguien que dice, tenemos muy buen producto, pero resulta que no se valoriza. Pasó con la palta tiempo atrás. Entonces, cuando llega a 3.000, 4.000 pesos el kilo de palta, todos se asustan y dicen, pero ¿cuánto es el costo de tener ese kilo de palta? Entonces, ahora, por ejemplo, actualmente están todos vueltos... No se escuchó. locos con los corderos. Están pagando 100, 120 pesos. El costo de criar un cordero no es fácil tampoco. Entonces, todas esas cosas se valorizan de acuerdo, o sea, a la oferta y la demanda, no, nada más. No, y yo ahí quiero rescatar un poco de lo que ustedes hacen, tener cooperativas, junto con tener el derecho al remanente, con tener parte del capital, el derecho a las cuotas de participación, está permitiéndole en forma asociada cuidar sus tierras, sus propiedades. ¿Por qué? Porque en definitiva, hoy día individualmente cualquier billetazo va a llegar y le va a comprar las parcelas a ustedes, digamos. Pero cuando están asociados 100 personas,
Ya no se trata de llegar digamos, a especular con eso, digamos, porque el que compra sabe cuánto vale la tierra. No hoy día, está sacándole un flujo a 20 años, por lo tanto sabe que el valor de la tierra tiene un valor que no es el de hoy día. Y eso en Chile es algo que lamentablemente, bueno, por eso la falta de respeto también al campo significaba la extensión de las tierras urbanas, digamos, que al final es una cosa un poco pudorosa, digamos. Cuando uno viaja a Europa dice, impresionante cómo los europeos respetan el campo y no permiten construir nada, digamos, cerca. ¿Ah? Porque Sí. el campo vale oro, digamos. ¿Ah? Entonces ustedes, al asociarse como cooperativas, también están defendiendo sus tierras, digamos. ¿Mm? Porque le ponen una barrera de entrada al comprador. O sea, si pagan, no sé, pues, o sea, ¿cuánto cuesta una hectárea hoy día en el sur, digamos? ¿40 millones de pesos la hectárea? ¿Será? Fácil. Porque una parcela para urbanizar, digamos, cuesta entre 20 y 30, digamos, ¿ah? Dependiendo de la zona en que vayan. Entonces, De pero media hectárea. 40 es fácil, pues, ¿ah? Así es que, bueno, eso. Yo creo que nos faltaría día para hablar. En torno a un asado tendría que ser, pero ya vamos, hay que programarlo con tiempo eso. Estamos tirándola hace rato. Painero. Bueno, estamos aquí, estimados, un gusto de compartir y gracias por el tiempo y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Que estén muy bien todos. Listo, buenas tardes. Gracias. Buenas Igual para tardes. todos. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, Iris, chao. Muchas gracias por el apoyo a todos. Todo bien. Ya, pues.